Dale. Bueno, hola, estamos con el doctor Rodrigo Echeveste, doctor en Ciencias Naturales, con especialidad en Física, magíster en Física y licenciado en Física, que se especializó en aprendizaje automático, redes neuronales convolucionales, no es fácil decirlo, neurociencia computacional y autismo. Bueno, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Esta Muchas gracias por la entrevista, invitación. bueno, muchas gracias. Esta entrevista la enmarcamos dentro del 2 de abril, que es el Día Internacional de la Concientización del Autismo, y nos pareció muy interesante desde Lazos Azules ver, conocerte un poco, conocer tu investigación y me gustaría empezar preguntándote qué te lleva a estudiar el tema específicamente del autismo Ujú, y dentro de tu especialidad, ¿no? ujú. Bueno, esto empezó cuando yo estaba terminando la carrera en Bariloche. Estaba haciendo la licenciatura en física y estaba buscando, bueno, para dónde iba a orientar digamos, hacia dónde me iba a especializar y qué me interesaba eh, para estudiar como proyecto de tesina. Y entonces me acerqué a Inés Amengo, que actualmente es la directora del Departamento de Física Médica de Bariloche. Y bueno, y charlando con Inés, me comenta de un proyecto que ella tenía para estudiar percepción sensorial en personas del espectro y en particular tratar de entender en qué medida las personas del espectro autista utilizan estrategias de categorización a la hora de resolver tareas de memoria visual y cuánto, por el contrario, por ahí se apoyan más en una estrategia de memoria fotográfica, ¿no? Está un poco esa idea popular de que al menos algunas personas del espectro tienen como una muy poderosa memoria fotográfica. Y lo que queríamos era, bueno, tratar de cuantificarlo, tratar de ver si podemos, digamos, diseñar un experimento que no sea invasivo, que sea agradable y amigable para los chicos y tratar de medir en qué medida se usaba una estrategia más tipo de memoria fotográfica o más de tratar de formar categorías abstractas para resolver una tarea visual. Y ahí arrancamos. Fue un proyecto en el cual diseñamos un videojuego que los chicos jugaban y viajé por gran parte del país juntando datos con mi computadora. Y bueno, y en ese proyecto trabajábamos en colaboración con Marcela Menacé. Marcela trabaja con chicos con autismo en la ciudad de Bariloche, es parte del grupo TEA Bariloche hace muchísimos años, escribió el libro Los Autismos, que es un libro muy lindo, que los recomiendo, así que bueno, fue toda una etapa de aprender un montón, de ir a las sesiones que Marcela tenía con distintos chicos, conocer a los chicos, tratar de entender y poder diseñar un videojuego que ellos pudieran jugar y que fuera accesible para la mayor cantidad posible de chicos, usando información, digamos, tanto verbal, visual, feedback gráfico y demás, que se pudiera contestar tanto con el mouse como con el teclado, atendiendo por ahí a también algunas dificultades motrices que podían aparecer más adelante cuando saliéramos a hacer, digamos, el trabajo de campo. Este fue el inicio de, digamos, mi vínculo con el autismo. Después yo me fui muchos años afuera, primero a Alemania a hacer mi doctorado y después a Inglaterra a hacer un postdoc. Y ahí estuve trabajando en otros temas, en temas de redes neuronales, ahí me metí con el tema de la inteligencia artificial, eh, siempre tratando de entender la percepción, fenómenos de percepción, eh, pero no vinculado específicamente a autismo.
Y bueno, al regreso al país en 2019 y volviendo a trabajar otra vez con Inés de Bariloche, pero ahora yo desde acá, desde la ciudad de Santa Fe, nos pareció que era el momento oportuno para combinar eh, esos dos mundos, lo que yo había aprendido en términos de inteligencia artificial, de redes neuronales, estando afuera, y volver a estudiar lo que es la percepción en autismo, ¿no? Entonces, combinar esas dos cosas, y ahí fue que salió este proyecto que, bueno, donde justamente tratamos decimos, de tender puentes entre el mundo fisiológico y el mundo perceptual en autismo, y tratar de entender cómo se vinculan algunas diferencias que se pueden observar a nivel fisiológico con diferencias en la forma de percibir el mundo, ¿no? De percibir los estímulos, de percibir el mundo que nos rodea. Así que bueno, ese es un poco el proceso. Muy interesante. Em, no necesariamente siempre los estudios científicos tienen que aportar algo concreto, hay mucho tipo de ciencia, pero vos, ¿en qué crees que puede aportar este estudio hoy y a futuro? Yo creo que, bueno, no necesito aclararles a ustedes digamos, el gran misterio que es el autismo, ¿no? Y cómo hay gente trabajando desde un montón de disciplinas distintas, tratando de entender, gente que lo mira del lado, no sé, genético, biológico, del comportamiento, de la percepción. eh, y a veces son mundos un poco disjuntos, lo cual dificulta el avance. Por otro lado, sobre todo en cuestiones, digamos, de tratar de encontrar algún marcador biológico que pueda algún día servir para asistir al diagnóstico, por ejemplo, sin tener que recurrir a los típicos test diagnósticos que se usan hoy en día. Nos encontramos muy frecuentemente con que todo el tiempo hay alguien que encuentra alguna diferencia que se llama significativa, es decir, que estadísticamente hay alguna diferencia, pero que después ese número en realidad no sirve de mucho para poder traducirlo a alguna capacidad diagnóstica. Entonces me parece que es fundamental trabajar desde la ciencia básica para entender cada vez más qué es lo que sucede en el cerebro, o sea que es un misterio, digamos, cómo se relaciona ese mundo fisiológico con la percepción para todos, ¿no? Y en particular en autismo, empezar a unir y hacer hablar, digamos, a distintas disciplinas para tratar de entender, bueno, a ver, esto que vos estás viendo a este nivel, ¿cómo se vincula con esto otro que está viendo otra persona? Y empezar a armar un panorama un poco más completo, más integrado. Y yo creo que se puede, digamos, que podemos colaborar desde ese lado. Después, con mucho más trabajo y yendo mucho más en profundidad, si a lo mejor en algún momento eso puede resultar en alguna estrategia terapéutica, estaría bárbaro, y sería muy bueno. Es un poco pronto y a mí me gusta siempre ser muy cauto porque sé, digamos, las expectativas que se pueden generar y uno no quiere jugar con esas cosas. Eh, entonces, bueno, es un camino largo y lo que tratamos de hacer es ir aportando piecitas a ese rompecabezas tan complejo eh, y tan variado además, ¿no? Excelente, es importantísimo tener herramientas como para que se pueda seguir avanzando. Por eso la pregunta iba un poco más a si era ciencia básica o si era algo específico. Porque leyendo un poco el abstract del estudio, hablaba un poco de terapia, un poco de diagnóstico. ¿En qué áreas vos crees que puede influir más eh, este tipo de herramientas? ¿Más en la parte terapéutica, que es una vez uno tiene el diagnóstico, o cómo encontrarle, cómo diagnosticar a una persona efectivamente, que es también importantísimo? Digamos, en principio creo que entender mejor el vínculo entre percepción y fisiología
podría llegar a tener repercusión en ambas cosas, ¿no? O sea, eventualmente uno podría intentar utilizar la percepción o medir diferencias perceptuales como una forma de también aportar al diagnóstico como un elemento más de información, ¿no? O sea, si uno tiene bien caracterizada la percepción y encuentra diferencias entre las poblaciones, en principio uno podría usar eso del mismo modo que en principio diferencias fisiológicas también podrían usarse en ese sentido, aunque por supuesto en general las mediciones fisiológicas con las que contamos provienen de estudios en animales, sobre todo en ratones, no son cosas que se puedan hacer en personas, entonces eso es mucho más difícil, al menos con las técnicas actuales de, digamos, hay tipos de estudios que son muy invasivos que no pueden realizarse en personas. Si hubiera, digamos, si se acumulara más y más evidencia respecto al rol de este desbalance de inhibición, que es de donde nosotros partimos para trabajar, a lo mejor atacar ese desbalance inhibitorio podría ser en sí un target terapéutico eventualmente. Pero bueno, hace falta muchísimo trabajo para llegar a algo así. Creo que estamos lejos todavía Claro. de eso. Sí, hace falta mucho de este trabajo que están haciendo ustedes para que luego se pueda hacer una terapia específica, ¿no? Somos técnicos o estamos hablando de cuestiones técnicas y me parece que sería bueno hacer eh, lo damos por contado, pero explicar un poco qué es y de qué se trata esta herramienta, de este estudio y qué herramientas usás para el estudio, para la Ujú. investigación. Bueno, lo que, digamos, la herramienta se empezó a desarrollar en un trabajo anterior en el cual nosotros, durante mi estadía en Inglaterra, estábamos tratando de entender cómo hace nuestro cerebro para procesar información, en este caso información visual, cuando, bueno, existe incertidumbre acerca de lo que observamos. ¿Cómo lidiamos con la incertidumbre de lo que estamos viendo? Y resulta que una forma muy efectiva de lidiar con la incertidumbre es combinar la información que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos con nuestras expectativas previas, nuestro conocimiento previo, para tratar de ir llenando los huequitos que deja eh, digamos, la información que está incompleta acerca de lo que estamos viendo del mundo. Ese tipo de fenómenos, de combinación de la información sensorial con información previa, bueno, queríamos no solamente, digamos, queríamos entender cómo lo realiza el cerebro. Para hacerlo de manera correcta, el cerebro tiene que procesar distribuciones de probabilidad y queríamos saber cómo son los circuitos en el cerebro que hacen ese tipo de cuentas. Y bueno, entonces en aquel momento utilizamos herramientas de inteligencia artificial para desarrollar un modelo, para encontrar digamos, una simulación que vive en la computadora que pudiera imitar ese proceso de combinación de información digamos, que ocurre en el cerebro. Y lo que mostramos es que cuando ese sistema artificial realizaba esta operación de forma óptima, aparecían unas oscilaciones en esta red neuronal que son muy similares a las que se observan en la corteza cerebral. Es decir, que había muchas similitudes entre el modelo artificial que habíamos encontrado y lo que se observa en el cerebro. Perdón. Bueno, entonces, presentando este trabajo durante la pandemia en distintos grupos, una investigadora de un grupo de Tokio nos comenta que si habíamos pensado
en aplicar este tipo de modelos para estudiar autismo. Porque hay teorías perceptuales sobre el autismo que justamente hablan de cómo se da esta combinación de información en personas del espectro, y esta teoría postula que muchos de los síntomas que se presentan en autismo a nivel de la percepción tienen que ver con pesar un poquito de más la información sensorial y un poquito de menos la experiencia previa a la hora de procesar la información que recibimos del mundo. Bueno, esto, entre otras cosas, explicaría, por ejemplo, por qué se observa a veces una hipersensibilidad a estímulos intensos, ya sea visuales o auditivos. Bueno, no necesito explicarles esas cosas a ustedes. Y entonces, bueno, lo que empezamos a analizar era en qué condiciones en este modelo que teníamos se generaba ese pesaje más fuerte de la información sensorial. Y lo que vimos es que si uno genera en la red un desbalance en los mecanismos de inhibición, que también ha sido reportado experimentalmente en el espectro, entonces la red también percibía el mundo sobrepesando los estímulos. Es decir, que había una consistencia entre hacer cambios a nivel fisiológico en términos de estos desbalances de inhibición y observar cambios en la percepción consistente con observaciones realizadas en el espectro. Y además, cuando hacíamos estos cambios en la red, también se generaban cambios en las oscilaciones que veíamos que también han sido reportadas experimentalmente. Entonces es como que este tipo de enfoque, este tipo de modelos, de simulaciones, nos permiten ir haciendo pruebas, ir probando cosas que son imposibles de probar en un cerebro, ¿no? E ir viendo qué cambios se producen y comparando eso con distintas cosas que la gente ha ido observando a lo largo del tiempo. Nos sirven como, bueno, un banco de pruebas muy importante de hipótesis de trabajo, ¿no? Excelente. Esa Claro, es o sea, a ver, lo explicaste muy bien, pero resumiendo, a ver si lo termino de entender, es, vos tenés un modelo en una computadora, tenés un modelo que más o menos que replica lo que sucede en un cerebro de una persona con autismo, y eso te permite luego probar cosas sin necesidad sin estar probándolo en una persona real que no sería absolutamente, sí. ético. No es, Excelente. O sea, no es que estamos simulando un cerebro entero, eso sería en este momento imposible, pero es está, una partecita del cerebro que se encarga de procesar información visual. Eso es excelente. lo que podemos, digamos, simular hasta ahora. Obviamente sería interesante ir escalándolo, ir agregándole complejidad y poder cada vez simular procesos más complejos, ¿no? Pero Está. es por donde estamos parados ahora. Muy bueno, muy bueno. Y dentro del estudio, ¿cómo evalúan o han evaluado las distintas, la diversidad de las personas? O sea, porque vos tenés, digamos, dentro del autismo es un espectro, por algo se llama el espectro Totalmente. autista, y hay personas que tienen diversas áreas comprometidas de distintas maneras y de distintas formas. ¿Cómo o han tratado de tomar un intermedio o se basaron en una persona en especial? ¿Cómo lo...? Por ahora, digamos, son trazos muy gruesos. Mm, Es completamente así lo que decís y somos muy conscientes de eso. Eh, Creo que justamente sería interesante ver. Hasta ahora lo que hicimos es mostrar básicamente que en promedio, si uno genera este desbalance de inhibición, se observan estos cambios perceptuales. Yo creo que sería muy importante que si alguien pudiera tomar ese resultado, repensar los experimentos originales y ver si en aquellas personas en las que
se encuentran diferencias más marcadas en la percepción, también se pudieran detectar diferencias más marcadas en términos de la inhibición. Es decir, ver si uno puede, es decir, no es un todo o nada, sino ver en qué medida cambios en una cosa se repercuten en grados de diferencia en la otra. Es decir, hacer algo graduado. El modelo nos permite hacer algo graduado. Lo que no tenemos son resultados experimentales graduados, persona a persona, y donde se hayan medido ambas cosas. Digamos, el tema de desbalance inhibitorio en personas no se puede medir de manera directa, pero sí se puede medir de manera indirecta a través del comportamiento. Entonces, medir simultáneamente percepción y comportamiento podría ser muy útil y podría ser muy interesante. Entonces, hasta ahora lo que podemos describir es algo bueno a nivel promedio, a nivel de, bueno, ¿qué pasa con la población a nivel promedio? Y definitivamente se nos está escapando muchísima de la riqueza que hay en la diversidad, ¿no? Obviamente. Excelente, excelente. No, pero entiendo que es un punto de partida y es como un primer paso para algo que puede ser muy interesante a futuro. Y justamente, sí, me vas a decir algo. No, que digamos, una de las dificultades que hay, digamos, normalmente, digamos, para salvar un poco a los experimentales y por qué también, digamos, es tan difícil a veces hilar más fino, aún agrupando a nivel digamos, de mirar a todo el espectro como un solo grupo. Normalmente el número de participantes que se consiguen son bastante bajos y bueno, es súper costoso hacer los experimentos y llevar a la gente y demás. Eh, y para poder hacer un análisis sistemático uno necesita tener grandes números, ¿no? Y cuando uno empieza a partir más fino, cada vez hace falta más gente, ¿no? Y sé que es complejo. Nosotros acá no realizamos experimentos, es un grupo donde hacemos teorías, simulaciones y trabajamos de la parte computacional. Pero bueno, entiendo la dificultad de nuestros colegas para poder juntar números en este sentido. Sí, sí, por eso es importante apoyar este tipo de trabajos como podamos, las personas que estamos interesadas e involucradas para que tengan herramientas, ¿no? Para que tengan también la parte experimental como para poder validar estos hallazgos. Em, te propongo algo pensando a futuro y un poco abriendo la imaginación. Sé que sos una persona de realidades, pero me interesaría, con todo esto que está, no sé, todos estos avances que se están haciendo, que por ahora eh, hay que ver cuán reales son de los implantes neuronales. ¿Cómo crees que puede impactar a futuro? Muy futuro, aunque sea muy futuro, no importa. ¿Cómo crees que puede impactar en entender el cerebro a nivel neuronal? ¿Y qué tecnologías se pueden aplicar en forma más o menos directa? Por ejemplo, imagino, no sé, lentes de realidad virtual que te puedan, ya se está hablando como los que se ven en series, que te bloquean ciertas áreas, y eso ya hay experimentos sobre eso. ¿Cómo te imaginas que puede impactar a futuro en personas con autismo, más allá de las terapias y de la detección temprana? Yo creo que lo que, digamos, está
un poco relacionado y un poco va por otro lado. Lo que imagino que más impacto puede llegar a tener es el hecho de poder diseñar estrategias personalizadas y tener sistemas de acompañamiento que pueden ser sistemas artificiales, ¿no? Puede ser una especie de tutor artificial donde, donde se pueda dar una respuesta muy personalizada para cada persona en tiempo real. Y pienso en, te comento a nivel de una anécdota, ¿no? Cuando estaba recorriendo el país y juntando datos allá hace como más de 10 años, uno de los lugares a donde fui es el Centro del Ángel, que está en la ciudad de Rosario, que está en el Hospital de Niños Zona Norte. Y algo que me llamó mucho la atención y me encantó fue la forma en la que trabajaban ahí con los chicos. Eh, y algo que vi es que, bueno, estaban trabajando con varios chicos que tenían cada uno un rango de intereses bastante reducido. Y para darte un ejemplo, uno de los chicos estaba fascinado con las tarjetas de colectivo. En aquel momento en Rosario se usaban unas tarjetas que eran como de cartón, de plástico, y le encantaba eso y quería hablar de eso y nada más que de eso siempre. Y en el grupo del Centro del Ángel, entonces lo que habían empezado a hacer era usar esas tarjetas como puerta de entrada para empezar a enseñarle un montón de otras cosas. Entonces recortar las tarjetas y hacer un collage, usar las letras de las publicidades que aparecían para enseñarle las letras, colores, palabras, todo a partir de las tarjetas. Y había otro chico cuyo tema eran los dinosaurios, y entonces usaban los dinosaurios y, digamos, los dinosaurios se convertían en personajes de una historia para enseñar otra cosa, ¿no? Y en cada caso, o sea, era absolutamente personalizado. Y, lo, y el tema es que los recursos humanos para diseñar estrategias completamente personalizadas para cada uno de los niños que puedan requerirlo es muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, tener herramientas que puedan diseñar estrategias personalizadas en un espectro tan variado como es el autismo, me parece que yo creo que eso en sí sería un cambio súper importante. Pensar en que alguien pueda estar, como vos decías, con algunos lentes o un casco de realidad virtual, donde el ambiente digamos, el ambiente de la clase que la persona esté viendo se adapte a las necesidades de la persona, que no haya una sobrecarga de estímulos, pero que siga siendo interesante y divertido, encontrar un equilibrio, que el contenido se vaya adaptando a la velocidad de avance y del aprendizaje, que, ¿no? O sea, para mí eso es lo que puede llegar a ser más revolucionario, más que decir, bueno, vamos a meter electrodos en la cabeza y tratar de controlar las neuronas y demás, que por ahora estamos lejos y que me parece que también, digamos, hay un montón de otros temas éticos y ciertos peligros que hay que tener en cuenta y hay que avanzar con muchísimo cuidado con esas cosas, ¿no? Excelente, excelente. ¿Hay personas, hay alguna persona con autismo trabajando en el proyecto? ¿O es En más este con... proyecto no, o sea, sí, como te decía, colaboramos con Marcela en Bariloche, que es una referente en el trabajo, pero no hay una, y de hecho no conozco a alguien con diagnóstico, al menos, trabajando en estos temas cercana a mí, digamos, en este entorno. Eh, Así que, no, pero sería súper interesante. Sería interesante. Sí. Excelente. Bueno, la verdad que me parece súper interesante todo lo que nos contás. Em, Seguiría horas, pero no te quiero sacar mucho más tiempo. Estuvimos con problemas para grabar y todo eso. No, buenísimo. Em, Así que bueno, quería agradecerte muchísimo. Primero todo lo que estás haciendo.
Yo como papá de un par de personas con autismo y además informático, creo que hay mucho que pueden aportar y que haya personas trabajando en esto es muy esperanzador y muy emocionante también. Este, nos da una idea de otro futuro para nuestros hijos y las personas que están alrededor nuestro. Así que bueno, quería agradecerte muchísimo y de parte de las Ojos Azules también agradecerte por lo que estás haciendo. Y bueno, eso, eso sería todo. Bueno, muy emocionante las palabras. Muchas gracias por el contacto, por la oportunidad de contarles un poco de lo que estamos haciendo acá en Santa Fe, bueno, no lo mencioné al principio, en el SINC, que es un instituto de CONICET, de doble dependencia del CONICET y de la UNL. Así que, bueno, y en colaboración con el Instituto Balseiro y el Departamento de Física Médica de Bariloche. Así que bueno, muchas gracias por recibirme, por permitirles contarles un poco de lo que estamos haciendo y de los avances en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.